Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo acá desde Prounidad en la última clase del curso de Python, la clase número 8. ¿Me están grabando? Sí. Ok, muy bien, pero que estoy viendo hacia arriba. Bueno, les agradezco su presencia y les agradezco muchísimo si me pueden confirmar vía el chat que me están escuchando adecuadamente. Muchas gracias, Bernie. Muchas gracias, Franco. Ok, muy bien, muchísimas gracias a todos por estar de nuevo acá en el curso, hoy en la última lección. Bueno, hoy tenemos una clase bastante interesante, bastante intensa. Vamos a estar hablando de varios temas. Vamos a empezar hablando de máquinas de soporte vectorial o support vector machines. Luego vamos a hablar de redes neuronales, enfocados básicamente en cómo se aplican estos métodos en Python y no tanto en el método en sí, como ya les he dicho, ¿verdad? Este curso supone que ustedes conocen esos métodos. Para aquellos que no los conozcan, tenemos un video en el aula virtual, ya subimos un video sobre Support Vector Machines y sobre Deep Learning que pueden estudiar. De hecho, para resolver la tarea es requisito ver por lo menos el video de perdón, de redes neuronales Deep Learning. Le agradecemos a Violeta si nos puede cerrar la cámara que me informa acá que la tiene abierta. Gracias. Bueno, también vamos a hablar de validación cruzada. Ahí vamos a hacer un poquito más de énfasis, aunque ya también los estudiantes de probabilidad conocen el tema de validación cruzada y curva rock. Todo esto es el día de hoy. Con eso estaremos terminando el curso y la parte de modelos predictivos. Eh, bueno, muy bien, como siempre, si tienen alguna pregunta, les agradezco pues la tramiten a través del chat. Muy bien, bueno, vamos a cerrar por acá la cámara para iniciar de inmediato la clase del día de hoy. Ok, bueno, muy bien, me avisan. Ok, perfecto. Bueno, muy bien, entonces vamos a iniciar eh, hablando rápidamente sobre máquinas de soporte vectorial y luego vamos a Python a ver cómo se trabaja este tema en Python. Muy bien, ok, vamos a cerrar acá, me dicen para que no. Muy bien. Bueno, entonces acá está una presentación de Support Vector Machine bastante completa que les puse en el aula virtual, que de hecho es la que usamos en el curso de posgrado de la Universidad de Costa Rica. Entonces esta es más completa que la que normalmente vemos en el curso. Nada más muy rápidamente, este, decirles, bueno, que estamos igual, bueno, aunque más tarde vamos a ver validación cruzada, estamos en el modelo Training Testing y una máquina de soporte vectorial, muy rápidamente, recuerden que es un modelo en el que se busca el hiperplano de separación con margen máximo, basado en la idea intuitiva de que entre más largo esté mi vecino, mejor. ¿Ok? Entonces, esto muy rápidamente, por supuesto, no pretendo explicar esto duraríamos las 2 horas de la clase presentándolo en detalle. Nada más les dejo ahí la presentación y en el aula virtual está el video completo sobre Support Vector Machines. Nada más les voy a hablar algo que quiero recordarles que es el kernel trick. Ven que esta presentación es mucho más completa que la que vemos en promedio porque ahí están hasta las pruebas matemáticas. Entonces es la que usamos en la universidad. Así que ahí se los dejo, con todo el estudio de derivadas parciales y todo y el problema de optimización resuelto usando las ecuaciones de Karas-Kohn-Tucker. Bueno, muy bien. Lo que quería recordarles es el kernel trick, este, que se trata de, ahí está todo el detalle matemático. Cuando las clases no son linealmente separables, entonces Support Vector Machines, ustedes recordarán que lo que hace es, bajo lo que se llama el truco del kernel, por ejemplo, aquí aplicar una función cuadrática como se ve abajo y encontrar los datos no eran separables en R1 y ahora sí son separables en R2 al aplicarles una transformación que es x al cuadrado. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una transformación, estos datos aquí a la izquierda no son separables en dos variables, sin embargo les aplico un paraboloide y los datos son separables en R3. Eso es lo que se llama el truco del kernel. Transformar los datos bajo alguna función de manera que los suban de dimensión y en esa dimensión sí sean separables. Insisto en esto porque en un momento voy a ver cómo hacemos el truco del kernel
en Python. Ahí está, por ejemplo, concretamente cuál es la función que usamos para subir los datos de R2 a R3 y ahora sí son separables. ¿Ok? Bueno, ahí está el problema de optimización completamente resuelto y ahí está lo que se llama el truco del kernel y el teorema de Mercer, que es el que garantiza cuando un kernel funciona. Ahí está, es un poquito complicado. Ahí estamos viendo la presentación que hacemos en la universidad. Algunos kernel, por ejemplo, que usa R son funciones polinomiales, funciones exponenciales, tangenciales. Y ahora vamos a ver que el software en Python básicamente trae programadas las mismas que se usan en R. Claro, uno haciendo mayor programación pues puede incluir su propia función kernel en el programa. Bueno, muy bien. Ok, muy bien. Ok, entonces vamos a ir a ver Support Vector Machines en Python. Ok, muy bien. Antes por ahí vemos que tengo algunas preguntas. Dice Bernie, ¿me puedes enseñar cómo se guarda un modelo entrenado? Bueno, no lo tenemos preparado, Bernie. Eso es muy fácil en R. En Python también, a través de un método que tiene la clase correspondiente. Ellos tienen métodos para guardar. Ok, entonces es relativamente sencillo. Pero sí, no lo tenemos preparado. Es un detalle importante para la próxima versión. Ok, bueno, me dice Franco, profesor, ¿este modelo sirve para variables cualitativas? Sí, para todo tipo de variables. No, la variable a predecir siempre debe ser categórica. ¿Okay? No puede ser cuantitativa porque sería un problema de regresión y es un problema completamente diferente. Aunque las máquinas de soporte se pueden usar para hacer regresión, pero la versión que estamos viendo, lo que estamos viendo es siempre para hacer clasificación, es decir, cuando la variable a predecir es categórica. ¿Ok? Las variables predictoras para Support Vector Machine sí pueden ser categóricas o numéricas. No hay ningún problema en ese caso. En el único que había problemas que no nos habíamos percatado bien es en KNN, que internamente las maneja todas como numéricas. Bueno, muy bien. Ok, bueno, entonces vamos a empezar con Support Vector Machines. Vamos a hacerlo acá para hacerlo un poquito más grande la letra, aunque se nos vaya el menú para poderlo ver un poquito más grande. Ok, perdón, ahí lo vamos a acomodar. Ok, muy bien. Perfecto, ahí se ve mejor. Bueno, entonces para hacer máquinas de soporte vectorial, pues acá están los paquetes que se ocupan. La que vamos a ocupar hoy diferente es de sklearn, traer es SVC. Vean, ojo que es SVC y no SVM. No sé por qué, pero Support Vector Machines, el paquete, la clase de R que soporta todo el método, se llama SVC. Bueno, por acá está la función que ya hemos usado para calcular los índices de calidad que tenemos y que ustedes ampliaron en programación. Esta vez generamos el documento en Windows, por aquellos que son fiebres de Windows. Bueno, entonces vamos a ver primero el ejemplo de datos en Iris para Support Vector Machines. Acá pues leemos los datos de igual manera que lo hemos hecho en las clases anteriores. No se olviden siempre de darle un print datos.info para ver si los datos fueron adecuadamente leídos. Aquí están todas estas cuatro, son numéricas y este es tipo object, entonces estamos bien. Como ya habíamos hecho, pues eliminamos la variable a predecir, dejamos las variables predictoras en X y dejamos la variable a predecir en Y. Hacemos el split, es decir, la partición, train test, con un 70% para entrenamiento y un 30% para testing. Bueno, muy bien. Entonces, esto por dicha les había dicho, Python es bastante más estándar en esto que R. Eso es una ventaja de Python. Declaramos una instancia. Recuerden, insisto, esto es un lenguaje orientado a objetos. Esto es una instancia de la clase SVC, que es la que hace Support Vector Machines. Vean que aquí no le pongo nada. Entonces, él me está haciendo una instancia con el constructor por defecto. Entonces me deja todos los parámetros por defecto. Por ejemplo, aquí hay varios parámetros, caché size, que se podrían tratar de calibrar, degree, gamma, y el único que vamos a travesear hoy es este, el kernel. ¿Okay? Vamos a usar este kernel, que esto es lo que estábamos hablando antes del kernel trick, el truco del kernel. Entonces ahí va a usar la función rbf,
ella tiene varias, RBF es una, por defecto usa RBF como kernel para elevar los datos. Ok, probabilidad en false, esto es importante, aquí entonces él me entrega la clasificación eh, y no la probabilidad. Si yo le pongo probabilidad y en true, me retorna una probabilidad para poder yo hacer reglas propias de decisión, cosa que en este curso no nos da tiempo. Pero se puede hacer perfectamente en Python, exactamente igual a como lo hacíamos en R. Bueno, igual, instancia, support vector machines, punto fit, llama al método de entrenamiento de la clase SVC, y aquí puse SVM, pero en realidad se llama SVC. Y le pasamos la tabla de entrenamiento y la tabla de training, como siempre. No, perdón, la tabla de entrenamiento es lo que estamos pasando. La parte de las variables predictoras y la variable a predecir nos da ¿qué? Un resultado y aquí imprimimos las predicciones. Es exactamente igual, vean, instancia svm.predict y le pasamos la tabla de testing y nos da aquí las predicciones. Vean que acá nos da las predicciones directas porque estamos usando probability en false. Si usáramos ahí probability en true, entonces nos da más bien la probabilidad. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Igual, instancia SVM score nos da el porcentaje de predicción en testing, la precisión en testing, el porcentaje de predicción global en testing, 97%, muy bien. La matriz de confusión, acá la imprimimos, con solo ver la matriz de confusión se ve que el modelo le dio muy bien, ¿verdad? Solo falló aquí. Los índices de calidad, entonces acá está la matriz de confusión, precisión 98%, error 2% y aceptó prácticamente todas, excepto una que falló en versicolor, que es donde tiene un 94% de precisión. Bueno, entonces aquí vamos a hablar del tema del kernel, o del núcleo, o el kernel trick, el truco del núcleo, como se llama en español. Entonces, Python trae lineal, polinomial, RBF y sigmoide. Esas son las funciones que trae. Pueden revisar la documentación para ver exactamente qué es cada una de ellas. Son las que trae, que son básicamente las mismas que trae el paquete de R. Entonces yo puedo usar otra, por ejemplo acá, vean, es muy fácil. Cuando llamo al constructor y declaro la instancia de la clase, le paso el parámetro kernel igual linear y en ese momento él entiende, inicializa el parámetro en linear y si lo imprimo, vean que aquí me dice el atributo está en linear. Entonces el atributo de la clase es linear. Muy bien. Y entonces hacemos las predicciones nuevamente, van a dar completamente diferentes porque está usando en el fondo otra función para elevarlas de dimensión, 97% de precisión. No da muy diferente porque estamos hablando de una data que es muy predictiva como es la data de Iris. Bueno, vamos a trabajar con scoring de crédito donde sí se ven diferencias importantes si uno cambia el kernel. Aquí tenemos 5000 datos y entonces vamos directamente a leer los datos. Aquí vemos que están mal leídos, entonces los paso a factores, variables categóricas. Esto ya lo conocen bien. Voy a ir más rápido acá. Declaro acá una instancia de support vector machines y dejo todo por defecto. Y hago la predicción. Entreno el modelo con el método fit. Y aquí vemos las predicciones, sí, sí, no. Ok, precisión 95%. Aparentemente nos da muy bien, eso sería muy bien, pero vamos a ir a ver, la matriz de confusión se ve bastante bien, ¿eh? Y si hacemos los índices de calidad, pues nos dice que aceptamos casi el 70% en el no y el 99% en el sí, es decir, estamos ante un modelo bastante bueno, dado que esto es desequilibrado. ¿Okay? No recuerdo, me parece que nos había dado un poquito mejor Random Forest, pero está muy bien. Si cambiamos los kernels, ven acá voy a correrlo con todos los kernels. Voy a poner la instancia SVM y le pongo el nombre del kernel acá al final para tenerlos todos. Entonces ahí hago la corrida con los 4 kernels. Estoy haciendo un proceso de calibración, digamos, a pie. Y después imprimo, aquí imprimo los modelos
hago una predicción con cada una de los modelos que construí, ¿verdad? Vean que aquí se hace a través de la instancia, punto .fit. Cualquiera diría, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que la instancia es otra. Bueno, imprimo la calidad del modelo. Observen que para el primer kernel fue del 95% la precisión. Vean que mal le va a lineal. Lineal, esto es pésimo. Todo lo asigna al sí. Entonces se ve que el kernel lineal en este caso no funciona. Ven que la precisión en el no es de 0, todo lo tira al sí. Entonces no sirve. Si usamos el kernel polinomial, nos da más o menos, pero nos da más mal que la vez pasada. ¿Ven? Solo predice aquí el 57% en el no. Si usamos el kernel sigmoide, tampoco funciona, todo lo tiende a tirar al sí. Ven, solo aceptó un 3% del no. Entonces observamos que curiosamente el mejor kernel es el que él usó por defecto. ¿Ok? Pero eso está bien, ¿verdad? La única manera de saberlo es haciendo la prueba. Bueno, muy bien, no sé si tienen alguna duda hasta ahí. Ok, ahí veo dudas. Me dice, ven, Franco, 3 más 111, no sé qué será. Dice Wilmer, el método acepta como variables predictoras numéricas y categóricas, como high, medium, low. Sí, correcto, correcto, Wilmer. El KNN no aceptaba ni árboles de decisión tampoco. Me parece muy extraño que el árbol de decisión no. El KNN sí es natural porque el KNN de Python, ya revisando bien la documentación, solo hace distancias euclidianas. Entonces hay que transformarlas en numéricas, lo cual en el fondo no es muy correcto. Bueno, bueno, habría que revisar. A mí no me dio ningún problema con variables categóricas. Bueno, me dice Franco, profesor, en la matriz de confusión, ¿cómo sabemos las columnas o filas pertenecen a qué categoría o a qué variable? Bueno, por eso es que en la matriz de confusión acá uno sabe que el orden es no o sí. Entonces yo sé que este es no y esto es sí. Pero por eso lo mejor es ver esto. La precisión por categoría, ahí sí estamos totalmente claros cuál es no y sí. Cierto, acá habría que hacer una funcioncita que imprima mejor, que lo meta en un data frame y nos diga cuál columna es sí y cuál es no. Sería mejor. Ok, muy bien. Ok, bueno, muy bien. Y es que me están escribiendo ahí sobre el tema de las variables categóricas. Ok, bueno, muy bien, excelente. Entonces seguimos adelante. Este, ok, ya vimos máquinas de soporte vectorial. Vamos a ver muy rápidamente. Recuerden, repito de nuevo, ¿verdad? No pretendo explicar esto aquí, porque obviamente cada presentación de esta requiere de hora y media. Entonces, por eso para los que no vienen de Promidad, pues les ponemos un video. Ok, entonces Red Neural Deep Learning, aquí también les puse una presentación bastante completa, más completa que la que usamos en el curso de Promidad, más bien la que usamos en el curso de la Universidad de Costa Rica. Bueno, ahí está en detalle. Lo que quiero mostrarles es algo que se ocupa para la tarea. Resulta que en la tarea les pedimos hacer una red neuronal completamente a pie programada. Y para eso, con la función sigmoidea. Es un ejercicio que hicimos en Promidad, en R, pero ahora lo vamos a hacer en Python. Y en Python se puede hacer más bonito, más completo. Pero para eso se ocupa entender algo que en esta presentación yo explico mejor que en la que algunos vieron en Promidad en el pasado. Y es cómo usar una función de activación tipo heavy size o escalón, como esa que están viendo, o tipo, uno pasa el cita a restar y la cosa cambia un poquitito. Acá está la que se pide en la tarea, la función sigmoidea. Entonces les pido estudiar bien aquí cómo se usa la función de activación tipo sigmoidea, que básicamente es 1 entre 1 más e a la función lineal aquí, pasando el cita a restar, como estamos viendo aquí. Bueno, entonces se los dejo en el último video que yo di en un curso, sí lo expliqué. Se los dejo ahí para que, porque se ocupa para la última pregunta de la tarea, en donde les pedimos
desarrollar una red neuronal completamente a pie y dar todas las posibles soluciones. Esto es para que entiendan una red neuronal más a fondo. Bueno, muy bien. Entonces, eso es lo que les voy a decir de las redes neuronales, conocidas más hoy. En realidad, una red neuronal es un caso particular de Deep Learning. Deep Learning es una metodología un poco más general de las redes neuronales. Pero en el fondo, cuando se hace Deep Learning ya en concreto con datos, no es otra cosa que una red neuronal. Por cierto, algunos me preguntaban que si íbamos a ver TensorFlow. TensorFlow no es un método tampoco. Ok, hay que tener cuidado. TensorFlow es una implementación de Deep Learning que hace Google y que se puede accesar de forma gratuita en Google. Pero eso no es un método. TensorFlow es un programa que hace Google para implementar Deep Learning y en particular redes neuronales. ¿Okay? Entonces, por aclarar esa confusión, ¿verdad? Hay gente que dice que Deep Learning es un caso un poquito más general que redes neuronales, pero en la práctica, cuando se usa con datos, termina siendo siempre redes neuronales. Ok, bueno, muy bien. Entonces, por aquello de eso. Y también para que les quede claro el tema de TensorFlow. Bueno, muy bien. Vamos a ver si tenemos preguntas en el chat. Ok, bueno. Bueno, por cierto, ahí siguen, si las variables categóricas, todo lo que hay que hacer es convertirlas a numéricas. Vamos a revisar un poco más esos algoritmos de Python en esta versión 3. Porque sí, en KNN tiene total sentido porque a lo que hace son distancias euclidianas. En árbol de decisión me extraña un poquito porque yo sí lo usé con variables categóricas y me funcionó bien. Debería funcionar bien. Ahora, pareciera que la implementación él pide por alguna razón que los códigos sean números. No le gustan las hileras. Pero bueno, vamos a ver. Profesor, ¿por qué se dice que las redes neuronales son inestables? Las redes neuronales son inestables por lo siguiente. Ahí está visto en ese gráfico. El problema de las redes neuronales es que, como se ilustra en este gráfico, buscan optimizar esto que se llama la función, el error cuadrático medio. Y para optimizar esta función, las redes neuronales utilizan esto que estamos viendo aquí abajo, que es un descenso del gradiente. Y el descenso del gradiente, el problema que sucede es que pasa esto que está ilustrado en este gráfico. Muchas veces no encuentran el óptimo global, sino que se quedan en un óptimo local. Entonces, cuando se quedan en un óptimo local, como este que está señalando ahí la manita, resulta que la solución es muy mala. Puede ser que al siguiente tiro corre otra vez y ahora sí encontró este valle que está ahí, que es el óptimo global, entonces encontró una solución mejor o tal vez la mejor. Nunca sabremos en una red neuronal si estamos en la mejor solución o no. Porque el descenso del gradiente, les puedo enviar un video, es muy bueno que hay que ilustrar eso, es como un ciego bajando una montaña. Él va dando pasitos cortos para sentir si va bajando. Pero en esos pasitos cortos puede ser que caiga en un hueco y quede en un óptimo local y nunca llegó al óptimo global. Eso hace de las redes neuronales un método muy inestable. Ahora, cuando se logra encontrar el óptimo global, muchas veces las redes neuronales son mejor que ningún método. Muchas veces, no siempre. Pero si logras encontrar el óptimo global. Y el problema de encontrar el óptimo global es un problema matemático abierto, ¿ok? Se sabe, no se ha encontrado un método que logre optimizar una función, o sea, que logre encontrar el óptimo global. Y el descenso de gradiente y todos los métodos que vienen de la derivada se quedan en óptimos locales. Bueno, muy bien. Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué me la hizo Franco? Ok. No hay formas fuertes en redes neuronales. Se podría intentar, sí, vean, es una buena idea. Lo que pasa es que la red neuronal en sí ya es sumamente lenta. Digamos, una red neuronal, ponerla a correr con 200 capas ocultas fuertemente, resulta que ya dura muchísimo. Y si le hacemos formas fuertes, si la corremos unas 100 veces, podría durar demasiado. Pero sí tiene sentido, Bernie, si tienes un supercomputador. buena idea, Bernie. Me dice Franco, a modo de comentario, vi que muchos proyectos usan redes neuronales. Entonces, ¿estos corren este riesgo? Sí, claro que sí. Todos muy posiblemente están en óptimos locales. Entonces, nunca garantizan la mejor solución. ¿Okay? Entonces, sí, todos corren ese riesgo. Y eso, el que le diga que no, está mintiendo. ¿Ok, Franco? Bueno, muy bien. Por ahí se nos está metiendo un ruido de alguien. Si por favor ahí me lo silencian.
Ok, ok. Alex, por favor, mantener el micrófono cerrado, me dicen acá. Bueno, entonces vamos a ir a ver, esta es la presentación de validación cruzada, curva ROM, y se me perdió redes neuronales. Puede decir que redes neuronales es esta. Ok, ahí estamos en redes neuronales o Deep Learning. Bueno, vamos entonces a ver cómo hacemos redes neuronales en Python. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Por cierto, ahí las presentaciones, algunas dicen semana 7. No se preocupen, fue un error. Le pusimos semana 7 y es semana 8, pero no tiene ninguna importancia. Pero por aquellos que piensan que hay un error, no hay ningún error. Es semana 8 y las presentaciones se llaman semana 7. Bueno, para redes neuronales hay que importar de sklearn, Neural Network, esta función, esta clase más bien, que se llama MLP Classifier. Esa es la clase que trae Python en la biblioteca sklearn que implementa las redes neuronales. Acá, unas funciones que trae Python, trae algunas funciones muy interesantes para observar de forma educativa las cosas. Vean que si yo le hago regresión logística, que por cierto no vimos en el curso, pero en Python es muy fácil hacer regresión logística, es totalmente análogo. Observamos que una regresión es una red neuronal de una capa. Vean, acá graficamos una red neuronal de 2 capas, con una capa oculta. Esta sería la red neuronal con 4 variables predictoras y una variable a predecir. Y esta es una regresión logística. Entonces, observen que una regresión logística, en realidad los modelos de regresión son bastante limitados. No es más que una red neuronal de una capa. Encontrar los pesos en una regresión logística es equivalente a tener una red neuronal de una capa. Okay, entonces de ahí vemos que a mucha gente les gustan las regresiones logísticas. A mí muchas veces me dicen que quieren que haga regresión logística porque uno puede explicar la importancia de las variables muy fácilmente con los pesos, pero se está limitando demasiado. O sea, estamos viendo que es un modelo muy limitado y es simplemente una red neuronal de una capa. Okay, nada más quería ilustrarles eso. ¿Cómo se hace deep learning o redes neuronales en Iris? La lectura, todo esto lo paso muy rápido porque es lo mismo que ya hemos visto varias veces. La única diferencia es, y ven que igual se haría regresión logística. La red neuronal dice por defecto usa 100 nodos en la capa oculta. Entonces aquí voy a declarar una instancia del objeto de la clase MP Classifier. Este solver, LBFGS, es el método que está usando la red neuronal para encontrar los mínimos. Ese es un algoritmo numérico muy conocido, basado en gradientes, pero una versión mejorada para encontrar el mínimo. Ok, pero igual puede quedarse en un mínimo local. Entonces ese parámetro es importante. Yo puedo cambiar la forma de optimizar y le podría pasar hasta una función heurística o alguna cosa que yo mismo incluso implemente. Ok, entonces observen que aquí hay varias cosas muy importantes, ¿verdad? Que se podrían calibrar en una red neuronal. Entre ellos el número de capas ocultas y nodos en cada capa, que más adelante se lo voy a explicar. Acá básicamente lo estamos usando por defecto. Entonces se entrena el modelo igual con punto .fit, llamando el método punto .fit de la instancia de la red. Imprimimos las predicciones. Lo bonito de Python, eso sí me gusta en Python, que todo es muy estándar, es exactamente igual cómo corre. Aquí está la precisión, 97%. Hacemos la matriz de confusiones y los índices de calidad. Entonces vemos que hace todo prácticamente muy parecido a Support Vector Machines. Bueno, muy bien. La cantidad de capas ocultas. Esto es importante. Las capas ocultas, bueno, en una red neuronal, para aquellos que no han estudiado redes neuronales, son estas. Estas son las variables predictoras. Esta es la variable a predecir, normalmente solo una. Y estas son las variables, las capas ocultas. Entonces, cuántas capas ocultas se usan y cuántos nodos en cada capa es algo que se puede parametrizar fácil en Python. Vean que aquí, acá dice Hidden Layer Sizes, entonces 50-10. Esto quiere decir que se lo paso en una lista. Es el más pequeño, ven ahí. Quiere decir que vamos a usar 50 capas ocultas y 10 nodos en cada una. Entre más grande sea esto, más va a durar la computadora corriendo. Y eventualmente va a ser mejor la predicción.
No siempre. Uno puede hacer una especie de codo de Jambú y darse cuenta que a partir de cierto momento poner más capas o más nodos más bien hace que la red empeore. Pero no hay una manera, no hay ningún teorema o fórmula matemática que nos diga cuánto hay que poner. Lo cierto es que en general, entre más, mejor, pero en algún punto se estabiliza y ya no vale la pena poner más. Bueno, entonces ahí hacemos la predicción con eso y aquí vemos los índices de calidad y básicamente me dio lo mismo. Claro, en este ejemplo no es impactante eso porque es un ejemplo muy predecible. Sin embargo, veamos en el ejemplo de scoring de crédito, donde esto sí es importante. Leemos la tabla, igual, todo igual, a lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, y hacemos una corrida con 120 capas y 50 nodos en cada capa. Aquí declaramos la distancia de MLP Classifier con el mismo algoritmo de optimización. Y observamos acá las predicciones y dice que la precisión es el 89%. Esa es la precisión que logramos en testing. Aquí está nuestra matriz de confusiones, pero observamos que no sirve. Vean que no detectó el no. Vean que cuando hacemos los índices de calidad en el no, solo está detectando el 37%. Entonces esa red neuronal no sirve. Bueno, son muy malos los resultados. Vamos a intentar con una red neuronal más fuerte. Entonces voy a ponerle aquí 200, 200. 200 capas ocultas de 200 nodos cada uno. Corremos la red neuronal, hacemos la matriz de confusión, los índices de calidad y vemos que pues mejora y ahora tenemos un 62% en el no. No llegó al 70%. Recuerden que nos había dado support vector machines y boosting y random forest, que nos dieron casi 70%. Pero bueno, mejoró bastante. Entonces vean que esto es interesante. Ahora es muy interesante, por ejemplo acá luego intenté ponerle creo que 500 y 200 y la computadora empezó a durar bastante porque son 5000 casos, 5000 filas, pero no mejoró la predicción, más bien empeoró. Entonces, bueno, no sabemos si estamos ahí en el óptimo o no. Bueno, muy bien, esas serían las redes neuronales en Python. Vamos a ver si hay alguna pregunta de redes neuronales. Ok, no hay preguntas de redes neuronales. Les repito que para resolver el último ejercicio de la tarea, se lo voy a mostrar de una vez. La tarea en esta semana, en esta parte, se parece a la anterior, pero hay que repetir todo lo que vimos en la clase anterior, más los nuevos, más la curva ROC, más validación cruzada, pero ya vamos a ver eso. Pero acá quiero mostrarles el ejercicio 4, que es hacer una red neuronal, pero sin usar MLP Classifier, sino completamente a pie. Los de Promidad ya habían programado esto una vez en R, aunque aquí está más difícil porque aquí vean que dice encuentre todos los posibles pesos y los umbrales de la red neuronal y los deja en un vector o en una lista o un diccionario en algún lado para verlos todos. Y acá está la función que hay que optimizar. La vamos a optimizar haciendo un barrido. O sea, vamos a usar fuerza bruta. La programación es pura fuerza bruta para encontrar el óptimo. Se puede hacer en este caso fuerza bruta porque esta red es muy pequeña. Aún así puede durar un buen rato. Pero bueno, es un ejercicio difícil. Pero tienen que ver el video de redes neuronales si quieren entender esta fórmula un poco más a fondo. Muy bien, ahí se los dejo. Ok. Muy bien. Bueno, ok. Entonces vamos a ver, ahora voy a dedicarle un poquito más de detalle a esto, aunque los alumnos de Promidad ya lo conocen, pero vale la pena una repasada y para aquellos que no han sido alumnos de Promidad. La validación cruzada, que es lo que vamos a ver hoy, no vamos a ver remuestreo, aunque dice remuestreo, es una técnica para evitar, para medir bien el error. El bootstrapping y el validación cruzada no son modelos predictivos como hay gente dice equivocadamente. Simplemente son maneras, la validación cruzada, de medir mejor el error. Y el remuestreo, el bootstrapping, es una manera de generar más datos cuando se tienen muy pocos datos.
Pero en general el problema de minería de datos no es ese, es un problema más de la estadística, tener muy pocos datos, aunque pasa también, pero entonces remuestrear. Pero bueno, entonces la validación cruzada es lo que vamos a hablar, que es cómo medir bien el error. El padre de la validación cruzada es este profesor, uno de los profesores más conocidos en el mundo entero, que es el profesor Briley Efron, que junto con el profesor Rob Tixinari, quien vemos aquí a mi lado, quien tuve el honor de ser su alumno allá en Stanford, son los padres de la validación cruzada y de la regresión lazo. En este caso estamos hablando de la regresión cruzada. Aquí estamos viendo al profesor Trevor Hastings. Estábamos en una actividad allá en Stanford. Entonces, estos son los padres de la validación cruzada. El profesor Efron prácticamente desmitificó y demostró algo que realmente es impactante, y es que el tomar al azar no es tan garantía de la pureza de un experimento como se creía antes de eso. El enfoque que hemos usado en este curso y que se usa muchísimo es separar los datos en datos de prueba y datos de entrenamiento, datos de training y testing, es lo que hemos venido haciendo, sea mitad y mitad, sea 70-30, sea 80-20, pero como probó el profesor Efron con algunos experimentos y probado matemáticamente, los que son alumnos de Promidad saben que es el problema training testing. Aquí tenemos un experimento que hacemos en el curso de métodos avanzados en minería de datos, con KNN, corriendo el método 10 veces. Esto no lo vamos a hacer en Python, se podrían hacer con mucha facilidad en Python, pero bueno, no los hacemos por falta de tiempo. Pero donde se ve que si corremos 10 veces KNN con la tabla iris, que es una tabla súper predecible, el error varía desde el 10% hasta el 2%. Entonces, ¿cuál es el verdadero error? ¿2% o 10%? Fatal, ¿verdad? Tiro a tiro da diferente. ¿Por qué? Porque eso depende mucho de quién quede, qué datos queden en training y qué datos queden en testing. Otro enfoque que usa alguna gente, más venido de la estadística, es usar todos los datos para entrenar y testear. Entonces, evidentemente, como se muestra en ese experimento, eso siempre subestima el error. Eso tampoco es correcto. Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo mejor que uno podría hacer es lo que se conoce como el Leave One Out Cross Validation, que más adelante vamos a ver cómo se hace en Python. Y es dejar todos los datos excepto uno para entrenar. Entreno con todos los datos y testeo aquí. Testeo en el primer dato. Luego dejo todos los datos excepto el segundo para entrenar y testeo en el segundo. Todos los datos para entrenar y testeo en el tercero. Y así sucesivamente, todos los datos para entrenar y testeo en el último. Y luego cuento y calculo qué porcentaje pegué, acerté. Vean que esto es casi la realidad, porque estoy usando prácticamente todos los datos para entrenar y solo uno para test. Entonces esto me permite generar una medición del error casi perfecta. Claro, el problema de esto, bueno, calculo el error cuadrático medio para un conteo. El problema de esto es que ya, y claro, si yo tengo 1.000.000 de datos, tengo que construir 1.000.000 de modelos. Imagínense construir 1.000.000 de redes neuronales. Entonces no es tan viable solo cuando se tienen poquitos datos. Por ejemplo, aquí lo hicimos con Iris. En el mismo ejemplo que estábamos haciendo antes, estos son hechos en R. Y entonces vemos que el promedio dejando uno afuera, o leave one out, es este 20. Entonces vemos que en training testing el error varía de 10 a 2. Pero el verdadero error nos demuestra dejando uno afuera es 5. Un poquito más de 5%. Aquí esto quiere decir que el experimento se repite 10 veces para asegurarnos de la estabilidad. Entonces observen que realmente el verdadero error está cercano al 5%. Ni es 2%, como dice este, que subestima, ni es 10% que está sobreestimado. Entonces, leave one out sería la manera perfecta de hacerlo. Pero como leave one out no es viable, ¿verdad? Con muchos datos, el profesor Efron y el profesor Tixirani, bueno, dijeron, ¿por qué no hacemos algo como intermedio, ¿verdad? Que sea viable en un tiempo finito. Y entonces de ahí viene el K-Fold Cross Validation, como se dice en inglés, o la validación cruzada usando K-grupos. ¿Qué es esto? Lo primero que hay que decir es cuál es el valor de K. K es la cantidad de grupos. Por ejemplo, aquí si uso 4 grupos, entonces yo lo que hago es dejar el 25% para testing, luego el 75% para training, mido el error aquí, luego dejo para training
un 75% igual y un 25%, pero que no sea este es completamente disjunto. Igual así, mido el error 4 veces y luego promedio ese error. Eso hace que se mida mejor el error. Observen que si K fuera igual a N, es decir, al número de datos, entonces sería leave one out. Si K fuera igual a 2, sería training testing. Entonces es algo como intermedio. Entonces normalmente se usa, resulta que en la práctica resulta muy bien K igual 10, K igual 5. Dependiendo de la cantidad de datos, uno tiene que tomar el K. No hay una regla que diga cuál es el K. Ahora, curiosamente, el K igual 10 funciona muy bien casi siempre. Yo vi una vez que le preguntaron al profesor Efron por qué y él dijo que no sabía, pero que efectivamente, empíricamente se había visto que K igual 10 funcionaba muy bien. Es decir, dejar 10 grupos. Es decir, dejar 90% para entrenar, 10% para testing, 10 veces. Y estos faults, como se llaman en inglés, o grupos, eso sí, deben ser completamente disjuntos. ¿Ok? Y entonces yo mido el error 10 veces y promedio. Y eso me da un error bastante más cercano al error real. Observen este experimento hecho en R con los datos de iris, en este gráfico que están viendo en pantalla. El rojo es training testing, el verde, como ya vimos, el leave one out, que es el error, prácticamente podríamos decir que el verdadero error. Y aquí en morado o purple se ve el error usando K grupos, con K igual 10 si mal no recuerdo, o K igual 5. 10 veces el experimento y K igual 5. Entonces vean que el error es muy cercano al que nos dio leave one out. Entonces, bueno, la técnica verdadera que se usa en la práctica para calibrar modelos, para medir el error adecuadamente es validación cruzada. Si uno está haciendo minería de datos serio, de verdad, tiene que usar validación cruzada. ¿Okay? Eso es lo que se usa para entrenar modelos, para medir adecuadamente el error cuando uno hace entrenamiento de modelos. Ok, acá vamos a hablar un poco de esto en Python. Claro que no lo desarrollamos tanto como en el programa experto. Para aquellos que no son del programa experto de Promidad, en el programa experto de Promidad sí hacemos eso completamente en detalle. Hasta lo hacemos en paralelo en el curso de Big Data. Ok, ahora vamos a ver cómo se hace en Python. Bueno, muy bien. Vamos a ir a ver cómo hacemos validación cruzada en Python. Muy bien, vamos a ver si tengo alguna pregunta. Me dice, ajá, ¿se puede hacer uso de varios core o núcleos? Sí, Roberto, pregunta, pero no al mismo tiempo. En cada ejecución usted tiene que escoger el core o núcleo, no los puede hacer al mismo tiempo. Lo que sí puede hacer es calibrar el modelo. ¿Qué quiere decir esto? Probar con todos los núcleos, a ver cuál le da mejor con el juego de datos que usted tiene, digamos, en un momento dado. Pero no al mismo tiempo. ¿Se pueden aplicar dos núcleos al mismo tiempo? No. Me dice Freddy, en el segundo ejercicio de la tarea pide graficar el árbol, pero en las otras no. ¿Hay que graficarlo? No, no hay que graficar los árboles ya. De hecho, pensé que ya yo había quitado graficar el árbol de las preguntas, porque eso ya fue de la tarea pasada. Ya no hay que graficar el árbol en ninguno. Ahora estamos enfocados en un tema de Machine Learning, es decir, ver cuál es la mejor predicción. Entonces, Freddy, no hay que graficar ningún árbol en esta tarea número 8. Okay. ¿Se podría paralelizar todos los modelos al mismo tiempo? Sí, sí, bueno, sí. Creo que eso lo vimos en Big Data, ¿no? Me parece que usted es alumno de nosotros. Vimos cómo paralelizar para calibrar los modelos usando el paquete Snow de R. Okay. En Python, les soy sincero, nunca lo he hecho. Pero tiene que poderse hacer. Tiene que poderse hacer. No conozco un paquete en Python análogo a Snow. Pero sí puede ser. Ok, dice Freddy, pues que a él le ha funcionado muy bien. Claro, me imagino que ahí en el ICE con grandes volúmenes de datos no les queda de otra que paralelizar, ¿verdad? O se paraleliza o se mueren. Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a ir a ver el tema de validación cruzada en Python. Okay, son bastantes temas el día de hoy, ¿verdad? O sea, recuerden que este curso asume que ustedes saben esto.
les he dado un buen repaso para sobre todo aquellos que no son del curso y que es un tema muy, muy importante. Lo nuevo aquí es que tenemos que importar de sklearn Cross Validation Score. Este calcula el promedio de errores usando validación cruzada. Este kfold, que es una clase para construir los grupos, los k-grupos, y leave1out, porque también vamos a usar leave1out aquí en Python. Y importé aquí el k-neighbors classifier porque voy a usar este y support vector machines también para hacer ejemplos. Todo lo que voy a ver de ahora en adelante es válido para todos los métodos que vimos en el curso. Y de hecho, en la tarea le pido usarlos con todos. Voy a hacerlo aquí con Support Vector Machines y KNN solo para ilustrar. Ok, bueno, muy bien. Vamos a hacerlo inicialmente con Iris. Igual, leo los datos, pipo la información, separo las variables predictoras y la variable a predecir. Aquí ya no, ojo, primer cambio importante, aquí no separo en training testing, evidentemente, porque ya lo que voy a usar es validación cruzada. Entonces dejo el tema de training testing por fuera. Ok, muy bien. Entonces vean que esto es muy fácil hacerlo en Python. Es más fácil hacerlo en Python que en R. Bueno, aunque en Python, en R se puede hacer muy fácil, casi igual con Caret. Sin embargo, a mí no me gusta enseñarlo así porque no se entiende qué es. En Python, en R, en el curso de R de métodos avanzados en minería de datos, recuerden los de Python, los de propiedad que lo hacemos a pie completamente para que se entienda bien. Pero bueno, en Python hay una clase que se llama kfold o kfold que es muy fácil de usar, ¿verdad? Declaro una instancia de kfold o kfold y le digo nsplits igual 5. Ahí le estoy pasando el atributo número de splits o número de divisiones. En el fondo es lo que le dice es que k vale 5. ¿Okay? Estoy usando 5. Por defecto, si no le pongo nada ahí, Python usa 3. ¿Okay? Entonces, vean que fácil. Nada más con eso, creo la instancia y después le digo cross validation, cross val score y dejo en porcentajes los resultados. Es una función de esta clase que le paso, vean, voy a hacerlo aquí más pequeñito para que se me vea mejor, vean, ok, ahí. Le paso el método que voy a usar. Voy a usar support vector machines. Le paso la variable, las variables predictoras y la variable a predecir. Ven que aquí tuve que hacer un cambio. Ahí, eso es para la variable a predecir. Recuerden que Y, cuando yo hago Y acá, Y es un data frame de pandas. Y resulta que lo que él quiere es solo esto, solo la segunda columna y no el data frame. Entonces aquí le estoy pasando solo la segunda columna. Ahora eso es necesario en Windows y por eso hoy traigo las presentaciones en Windows. En Mac, interesantemente, la versión Mac uno le pasa Y aquí y no da ningún problema. De hecho, de este problema se dio cuenta Andrés, porque yo siempre lo corro en Mac y nada más. Cuando él me estaba ayudando a ver cómo corría en Windows, nos dimos cuenta que no corría en Windows. Sí corría, pero mandaba una gran cantidad de warnings. Entonces, de esta manera no. Vean qué interesante aquí. CV dice instancia kfold. Ven, aquí le paso esta instancia que acabo de crear aquí. Entonces, aquí le estoy pasando una clase que es componente de este método, es un parámetro de este método, es la clase completa, y le estoy diciendo de esta manera que voy a usar validación cruzada. ¿Cómo sabe que validación cruzada con 5 grupos? Porque aquí esta instancia la generé con 5 grupos. Ven qué importante entender la orientación a objetos. Si no, cualquiera podría pensar, pero ¿dónde se le pasó el número de grupos? Bueno, en la instancia internamente va el número de grupos. Y entonces, porcentajes, ahí me quedan los porcentajes de detección, vean. Aquí lo imprimo, y son estos. ¿Por qué 5 valores? Porque es el porcentaje de detección en cada fold. Recuerden que aquí lo que yo hice, voy a ilustrarles aquí un poco. Lo que hice fue separar los datos en 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, digamos, este primer error perdón, ahí es cuando lo medí en este primero, cuando lo medí en el segundo, y así hasta en el último. ¿Okay? Entonces, esos son
los errores de los 5 grupos. ¿Por qué 5? Porque estoy usando 5 grupos. Ahora, esta función de Python forma porcentaje de punto means, que es un método de ¿quién? De kfolds. ¿Ok? Me da el promedio, punto 93. Entonces ahí estoy viendo que esa es una medición del error muy buena. Realmente esa podríamos decir es el verdadero error, porque ven que un tiro dio 1, 1, la precisión, estoy viendo la precisión y no el error, pero es lo mismo. 86, 96, ven que varió bastante, ¿eh? Y ese es el promedio, eso ayuda bastante. Ok, muy bien. Vean que aquí voy a ilustrar este support vector machine, lo usé por defecto. Yo puedo, por ejemplo, aquí cambiar el kernel y le digo que me use sigmoide. Ok, todo exactamente igual, pero ahí puedo parametrizar los métodos para empezar, por ejemplo, a hacer una calibración. Yo puedo correr aquí KNN, support vector machines, usando validación cruzada y estar cambiando el núcleo o estar jugando con otros parámetros de manera de descubrir, por ejemplo, en este caso, cuál es el mejor núcleo. Vean que aquí me doy cuenta que es pésimo. Los 5 veces dio 0, no aceptó absolutamente nada. Ahora, con un kernel lineal, aquí le digo, haga un kernel lineal y este es el porcentaje, es un 95. Entonces ya sé que es mejor kernel lineal que kernel que es por defecto, que es el LBF. ¿Ok? Aquí, bueno, muy bien. Entonces eso es una manera de calibrar. Que yo podría hacer un ciclo como hacíamos en R, etcétera, para calibrar los modelos bien. Ok, ahora lo voy a hacer con KNN, pero antes voy a ver una pregunta. Me dice, ¿la instancia kfold de cuál módulo o paquete es? La instancia kfold es de acá, vean. ¿Qué se me hizo? La instancia kfold, esta es una clase de sklearn, de la parte Model Selection, de ahí viene. Todos estos, casi todos vienen de sklearn, Adrián. Gracias por la pregunta. Bueno, me dice Bernie, vamos a ir aquí a KNN. Puede hacer primero una instancia de support vector machines con todos los parámetros y después poner ahí la instancia. Sí, claro. Para tener un código más limpio, correcto, Bernie. Puede ser mejor, sí, para no anidar tanto. Sí, él dice, por ejemplo, acá, dice Bernie, esto yo meto ahí la instancia, ¿la ven? Entonces yo podría hacer una instancia y después pasarlo ahí. Ven que, por ejemplo, acá dice, voy a hacer con 10 grupos. Y entonces aquí digo, haga validación cruzada, pero le voy a pasar el KNN. Yo podría hacer la instancia y después pasarla. Sí, para que el código quede más limpio. Entonces vean que ahora, como estoy usando en split igual 10, y imprimo los porcentajes, aquí me imprime 10 números. Eso quiere decir, repito, eso es el porcentaje de acierto en cada uno de los folds. Los primeros 4 fue 100%, luego 86%, el quinto, sexto, séptimo y octavo y el último 100%. Y el porcentaje es 95%. Entonces, básicamente ese es el porcentaje bastante cercano a lo que es. Muy bien, yo podría hacer bleed one out. Vean qué fácil es hacer bleed one out en Python. Es bastante más fácil que en R. Aunque lo que no me gusta es que queda un poco escondido y a veces tal vez si uno no entiende bien qué es lo que está haciendo. Pero es facilísimo. Nada más, vean aquí, digo, instancia LOO, quiere decir una instancia leave one out, cross validation. Y se usa cross validation, es exactamente lo mismo. Le paso el método aquí, las variables predictoras, la variable predecir, pero aquí donde dice instancia CV, esto CV es qué tipo de cross validation va a usar. En este caso le estoy diciendo leave one out, que yo podría parametrizarlo. Y en Python hasta vienen, hay otras opciones en Python. Está la validación cruzada normal que aprendimos en los cursos de probabilidad y también leave one out y hay otras. ¿Ok? Y entonces aquí usando leave one out me dice iteró 150 veces, claro, porque aquí estamos usando Iris. Y Iris tiene 150 datos, entonces tuvo que construir 150 modelos. ¿Okay? Y el porcentaje de error es 90, de precisión, la precisión es del 97%. Yo intenté hacerlo en esta computadora
con Credit Scoring y tuve que pararla porque no terminaba. Porque tenía que correr con Leave One Out 5000, generar 5000 modelos. Entonces eso tardaba rato y bueno, no terminó y la tuve que detener. ¿Ok? Entonces en el ejemplo de scoring, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Ok, no tenemos ninguna pregunta. Bueno, en el ejemplo de scoring, leo los datos, son 5000. Ok, lo mismo que ya habíamos visto. Se calcan las variables predictoras, la variable a predecir. Ok, y aquí hago validación cruzada. Voy a usar una instancia de k-false con n-split igual 5, entonces voy a usar 5 grupos y la corrida es exactamente igual. Vean. Entonces corro este método, cross-val-score, le paso el método que voy a usar, que en este caso es support vector machines, le paso las variables predictor, la variable a predecir y qué tipo de validación cruzada voy a hacer que viene de esta instancia. Voy a usar validación cruzada con 5 grupos. ¿Okay? Y aquí está mi porcentaje de detección. Vean qué interesante. 98%, 98%, 86%, 99% y 85%. Y pareciera que el verdadero error es entonces cercano al 94%. ¿Okay? Entonces, excelente. Muy bonito esto en Python. Puedo usar otro kernel. Voy a usar Sigmoid a ver si me va mejor. Aquí estoy en cierta manera calibrando. ¿Verdad? Esto sería lo que corresponde a una calibración. Que pruebo con sigmoide y parece que le dio mejor, ¿ven? 100%, 100%, aunque curiosamente esta dio 64 y esta dio 65, ¿ven? Que es interesante, ¿eh? Fue más inestable. Aquí me dio 86, entonces no, es mejor el kernel que él hace por defecto, que es el LBF, que el sigmoide. Lo hago aquí con kernel lineal. Y entonces también curiosamente es inestable. 100, 100, 64, 100, 65, 86. Entonces tampoco. Es mejor con el núcleo por defecto. Eso es lo que se conoce para los que no han sido alumnos de propiedad como calibrar. ¿Qué es calibrar? Probar con todos los posibles parámetros. Claro, eso a veces es un problema combinatorio, si son demasiados parámetros. Pero bueno, por lo menos con los principales y con algunos sentidos de variación de los que sean numéricos, uno puede ir calibrando el modelo, encontrando los mejores variables. Y vean que de eso puede depender mucho el resultado. Vean que si escojo el kernel lineal, porque a mí me parece que el lineal es mejor, solo tengo un 86% de predicción. Pero si escojo el kernel LBF, tengo un 94%. ¿Okay? Entonces, el tema de la calibración es central en todo lo que es minería de datos. Ok, bueno, muy bien. Muy bien, aquí lo hago con K vecinos más cercanos, con KNN, con 10 grupos y K igual 3. Entonces aquí nada más, la diferencia es que ahí le paso la instancia de la clase de K vecinos más cercanos, que como yo me decían por ahí, valdría la pena tal vez ponerla por aparte para hacer un código más limpio. Muy bien, ¿alguna pregunta? Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Esto es una parte muy importante de todo esto. Me dice Verne, scikit-learn es super paquete, por eso debe ser el más estándar de Python. Que en R, donde cada método viene de paquetes diferentes. Exacto, Verne. Esa es la diferencia. Aquí todos los métodos están centralizados en un solo paquete. Entonces, claro que ellos siguen un estándar. La otra ventaja, Bernie, que esto tiene es que es la orientación a objetos. Y es que como todos los métodos, y les iba a poner un ejercicio en la tarea, pero se hace pesado, pero para aquellos que lo quieran hacer, uno lo puede hacer, ¿verdad? Uno declara. Y en el fondo ese KLN es eso, una clase base de modelos predictivos y luego empiezo a declarar clases y en una clase K está KNN, por ejemplo, en otra, por decir algo, está Support Vector Machine, que se llama SVC, y así. Entonces, todas heredan los métodos predict, fit. El método fit
Está aquí. Y todos los métodos de entrenamiento y todas las declaraciones, todas son heredadas de la clase base. Y eso tiene una gran ventaja. Entonces, todas utilizan exactamente la misma forma. Entonces, eso estandariza muchísimo. Entonces, eso hace que en Python todo sea más estándar. Gracias también en mucho a la programación orientada a objetos. ¿Ok? Entonces, eso es una de las grandes ventajas de Python. Muy bien, me dice Franco, profesor, en estos métodos las variables a predecir deben seguir alguna distribución. No necesariamente. Ok, en Machine Learning, el principio básico del Machine Learning es no sumamos distribuciones de probabilidad en nada. Ok, entonces eso es una diferencia abrupta. No tiene que seguir ninguna distribución. Ahora, se sabe que si se siguiera la distribución normal, y uno usa métodos que no hemos visto en este curso, por ejemplo, que se basan mucho en eso, la predicción podría ser mejor. Pero no se asume la distribución normal en ninguna variable predictora, ni ninguna distribución, ni en la variable a predecir tampoco. Ok, me dice Jorge, profe, ¿dónde podía ver la precisión por categoría? Ah, buena pregunta. En la invalidación cruzada, no encontré cómo verlo. Jorge, no sé cómo verlo. Pero tiene razón Jorge. Eso es muy importante porque, en efecto, podría ser que en el fall esto me esté engañando, ¿verdad? Que me diga el 94 solo se basa en la precisión. Y es que Python insiste mucho en esta función score. Ese me hizo score, que me da la precisión global. Pero la precisión por clase, no le digo que no se puede porque pero puede ser que sí, ¿ah? Pero sí, es importante, no sé si entiende la pregunta de Jorge, porque verlo por clase es importante siempre. La precisión por clase siempre es importante porque recuerden que la precisión global engaña. Y podría ser que este método sea 94, pero no está prediciendo bien el no. Y podría ser que este método es 86, pero me predice mejor el no. Entonces yo podría decir, no importa, mejor escojo este método, este kernel. ¿Ok? Entonces sí. Muy buena pregunta. Y más bien, ahí en qué se me hizo, ¿qué fue el que me preguntó? Jorge. Ah, sí, me dice que va a investigar. Le agradezco mucho, Jorge. Si encuentra una solución, definitivamente hay una solución que sí se puede, Jorge, que es programarlo uno a pie. ¿Ya? Porque recuerden que estos son clases y yo le puedo programar un método a esas clases, vía herencia. Y entonces yo lo hago. Lo que digo es que no sé si hay uno directo. Entonces, Jorge, si investigue, nos encuentra uno directo, le agradezco mucho que nos lo comparta en el foro del aula virtual para saberlo. Me dice Bernie, ¿se ha enfrentado a algún problema de hacer calificación sobre datos vivos? Es decir, que se generan en tiempo real cambiando en vuelo su comportamiento. Pues no tanto así, Bernie. Lo más cercano a eso que hemos hecho es análisis de redes sociales y tratar de predecir quién va a ganar las elecciones. Pero el dato no, digamos, puede ser que un minuto después cambia, pero en el momento en que se hace el análisis, el dato es fijo y estático, ¿verdad? Claro, podría ser que un minuto después lo volvemos a medir, 2 minutos después, una hora después. Pero hasta donde yo sé, todos los modelos predictivos que existen parten del hecho de que los datos están fijos, ¿verdad? Pues si no, sería, no sé, muy complicado. Ok, pero eso es lo más cercano que he hecho a algo así como en tiempo real. Bueno, muy bien. Entonces, el último tema de la clase de hoy son las curvas ROC, que son otra manera de medir el error en un modelo predictivo. Ahora, es muy importante que las curvas ROC, no vamos a estudiar curvas ROC en detalle acá porque tampoco nos va a dar tiempo. Pero los que son de probabilidad se acordarán que una curva ROC en realidad lo que hace es medir para todas las probabilidades de corte en una regla cuál es la mejor. Entonces, lo que uno puede medir aquí es cuál probabilidad de corte en la regla, si dice si por ejemplo el fraude o no es mejor. Y basado en otras probabilidades de corte yo podría encontrar mejores predicciones. Ahora, si yo estoy decidido a usar una probabilidad de corte 0.5 o 0.6, puede ser mejor, la mejor técnica de medir el error no es la curva ROC,
es la validación cruzada. Okay. Bueno, recuerden la matriz de confusión, porque en eso se basa la curva ROC, y la curva ROC, dicho sea de paso, solo se puede utilizar para modelos donde la variable a predecir es binaria, es decir, donde la variable a predecir solo tiene dos categorías, digamos negativo y positivo en general. Podría ser fraude, no fraude, buen pagador, mal pagador, pero tiene que ser solo dos categorías. Es decir, esto no se puede usar para el ejemplo de Iris, en donde hay tres categorías. Entonces recuerden que esta es la matriz de confusiones. Aquí están los verdaderos negativos, los falsos positivos, porque los predice como positivos, pues son negativos. Aquí están los falsos negativos y aquí están los verdaderos positivos. Muy bien. Recuerden que la curva ROC, así muy rápidamente, lo que hace es graficar en el eje X la precisión negativa, conocida como especificidad, que se calcula como 1 menos Pn, que podría ser 1 menos Bn entre Bn más BFP, en el fondo es FP entre Bn más FP, usando estos nombres que están aquí. Lo cierto del caso es que aquí va el rate o el porcentaje de precisión negativa. Y en el eje Y va la precisión positiva, es decir, la sensibilidad. Obviamente en un modelo predictivo lo importante es que esto sea grande y que más bien esto sea pequeño. Entonces, en el tanto esto de más grande, el punto, cuando yo voy haciendo un punto aquí, va quedando sobre este eje. ¿Cómo sale este punto aquí? Para un umbral, para una probabilidad. Uno va haciendo aquí, los que llevaron en probabilidad se acuerdan que uno empieza en la probabilidad en punto 1 y así hasta llega a la probabilidad en 1 o en punto 99. Y entonces para esas probabilidades va calculando puntos y con eso hace la curva ROC. Entonces vean que eso depende de la probabilidad. Ahora vemos que Python nos va a dar como la probabilidad óptima de corte, lo cual es interesante. La curva ROC, entonces, ¿cómo se interpreta? Si la curva ROC queda aquí, es como tirar la moneda. Entonces, para cualquier probabilidad es como tirar la moneda, o sea, el modelo absolutamente no sirve. Si la curva ROC queda aquí por debajo de la identidad, entonces el modelo no sirve absolutamente para nada. Es mejor tirar la moneda. Ahora, a veces la curva ROC queda por aquí, pero es porque uno está tomando las cosas al revés, así que tengan cuidado. Ahora, en la curva ROC, entonces, entre más cercana, esta sería la curva ROC perfecta, que queda aquí. Y el área da 1. Esa sería la curva ROC. Entre más cercana sea la curva ROC a eso, mejor es el método. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo unas curvas ROC hechas con R para Support Vector Machine y para árboles de decisión. Entonces, no se sabe muy bien cuál es mejor, vean. Está aquí Support Vector Machine. Pareciera que es mejor Support Vector Machines. Pero pareciera, ¿cuál es la manera más objetiva de saber cuál es mejor? Calculando el área bajo la curva. Lo que se llama el AUC, Area Under Curve, que en R se puede calcular muy fácilmente y en Python ahora vamos a ver también. ¿Qué es esto? El área bajo la curva ROC, es decir, ¿cuánto mide esta área? Si esa área midiera 1, es perfecto el modelo. Si mide 0, no sirve para nada. Y si da menos de 0.5, si da 0.5 para abajo es como tirar la moneda. ¿Ok? Entonces es la curva ROC. Para aquellos que no son de probabilidad, en el curso de métodos avanzados, estudiamos cómo hacer la curva ROC incluso a mano. Yo les dejo ejercicios de cómo hacer la mano para que entiendan bien qué es lo que eso hace. Recuerden, fundamental, no usen métodos a ciegas. Eso hay que entenderlo bien. Ok, entonces en ese curso se estudia en detalle qué es y cómo se calcula la curva ROC. Para efectos de interpretación, bueno, la curva ROC es buena en tanto sea más cercana, acá vuelvo y repito, en tanto sea más cercana a algo así, esa sería la curva ROC perfecta, que tiene una área 1. La curva ROC, que es como tirar la moneda, es esta, y una curva ROC por acá debajo, quiere decir que el modelo es peor que tirar la moneda. Ok, bueno. Entonces vamos a ir a ver si tengo alguna pregunta. Ok, no tenemos preguntas. Bueno, entonces vamos a ir a ver la curva ROC en Python. Pues se hace bastante fácil por dicha. Vamos a importar de sklearn metrics la curva ROC curve, el matplotlib porque la vamos a plotear. Y esta otra ROC AUC
Esa es la que me da el área. Esta me genera la curva ROC y esta me da el área. Ok, otra cosa es que recuerden que la curva ROC se basa en las predicciones y en las probabilidades. Entonces hay que tener las probabilidades en cada caso y no exactamente la clase. Entonces eso es importante. Bueno, tenemos nuestra función de categoría, aunque aquí no la vamos a ocupar, que yo recuerde. Bueno, vamos a usar solo el ejemplo de scoring. Recuerden que en toda la curva ROC solo se puede usar cuando la variable a predecir tiene dos categorías únicamente. O sea, es una variable binaria. Entonces, por eso no lo podemos aplicar con iris. Lo vamos a aplicar con scoring de crédito. Volvemos a hacer las lecturas, etc. Todo lo que ya ustedes conocen. Vamos a hacer el training, porque lo vamos a hacer en test training. 75 para aprender, 25 para testing. Ahí está el Y. Aquí hay un detalle importante. Vean que, por eso lo imprimo a propósito. Vean que Y es un data frame de pandas. Ok, de hecho si le pido el class, creo que por aquí se lo pido, ¿sí? Print type, entonces me dice que es un panda data frame. Resulta que la curva ROC no le gusta eso, la curva ROC de Python. La curva ROC de Python quiere que sea un array de ceros y unos. Si no, no sirve. Entonces tengo que transformar el no en 0 y el sí en un 1. Y transformar esto en un array. Python, por más que Python tiene algo que dice que es débilmente tipificado, pero Python es más tipado que R, ¿verdad? Y empieza uno a encontrarse, a luchar más con ese problema de tipos, que en R es más fácil, más transparente. Bueno, entonces tengo que hacer ese cambio. Entonces, para hacer ese pequeño cambio, tuve que hacer aquí un poquito de programación. Voy a declarar un array vacío, ¿okay? Que es un list, una lista en el fondo. Y entonces le digo, desde igual 1, desde igual 0 más bien, hasta el tamaño length de YTest. Aquí imprimía, pero eso es mejor quitárselo para no verlo. Lo que yo hago es, si y y log punto buen pagador es sí, agregue un 1 a esta lista que declaré aquí vacía, y si no, agregue un 0. Entonces ya aquí tengo nuevo y, que es un array o una lista de ceros y unos. Ahí la ven toda. ¿Okay? ¿Sí les queda claro eso? Vamos a ver si tengo alguna pregunta. Eso es muy importante, si no, no sirve nada. ¿Ok? Entonces lo convertimos a un array binario con esa función. No encontré una manera más directa de hacerlo. Tal vez la haya. Y ahora sí, ese nuevo y es una lista. Muy bien. Entonces voy a hacer un ejemplo con Support Vector Machines. Declaro una instancia Support Vector Machines. ¿Ok? Y entonces la pongo a entrenar ahora a esa instancia fit con xtrain, ytrain. ¿Ok? Y entonces voy a generar la curva ROC. Vean, este método ROC curve me genera la curva ROC. Le paso el nuevo y, que sería el verdadero valor de clase 0, 1, y el resultado de la decisión en el test, que esto es una probabilidad. Este resultado, punto de decisión, abajo, function, resultado punto decision function, me da la probabilidad en el test. Y entonces con esa probabilidad y con eso, Python me calcula la precisión, el porcentaje de precisión negativa, la precisión positiva y el umbral óptimo, que es algo que R no nos da. Okay, entonces, con estos datos que me da esta función, que es la que genera los puntos para hacer el gráfico, y ven que este resultado es del entrenamiento, es una instancia de esto. Entonces, él tiene un método que se llama Decision Function, que me da la probabilidad, que son estas. Entonces, aquí está la precisión positiva. Digamos que es la probabilidad de ser, eso es más bien, perdón, no lo estoy diciendo mal, eso es la probabilidad de ser positivo, y esta es la probabilidad de ser negativo. Bueno, y los umbrales. Y entonces con eso es muy fácil.
ya con este PL de Matplotlib, grafico estas dos cosas, que son las que están en el eje X y en el eje Y, y le pongo un label, curva rock, y un label al eje X, precisión negativa, y al eje Y, precisión positiva, y de paso encuentro el umbral mínimo. Esta función np.argmin lo que hace es encontrarme, aquí está ploteada la curva rock, este puntillo, que es algo así, habría que ver cuál es exactamente, porque no es ni en el eje X ni en el eje Y. Hay que entender bien la curva ROC, pero esto sería como la probabilidad óptima para pasar de determinar qué voy a clasificar como sí y qué como no. Ok, pero bueno, ahí está curva ROC. Vamos a ver que ahí veo preguntas. Me dice Freddy, con cat.code creo que regresa los 0 y 1. Habría que ver, yo lo intenté, Freddy, pero me decía que no sabía cuál convertir a 0 y a 1. Porque es que si fueran 0 string y 1 string, sí, inmediatamente lo hace. Pero como yo tenía sí y no, creo que lo intenté y no me funcionó, Freddy, pero puede ser que tal vez con algún otro parámetro que no le puse. Me dice Jorge, profe, ¿y por qué no usar la función de las tareas pasadas donde recodificamos una variable? Sí, 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 sí. Creo que sí, ¿verdad? Ya habíamos hecho una función donde recodificábamos. Ok, me dice Freddy, por ejemplo, datos nueva variable igual dato nueva variable punto cat code. Sí, lo que no sé, Freddy, es si eso le convierte en 0 y 1, porque lo que me daba el error que decía que no sabía cuál era 0 y cuál era 1. Ok, bueno, muy bien. Pero bueno, ahí se los dejo. Si encuentran una mejor manera, genial. Más directa. Que esa que hice yo completamente a pie. Me dice Bernie, es buena idea que por regla en el target, si el problema es dual, debería siempre pasarlo a binario porque al final para la rock se va a usar así. Pues no, Bernie, no necesariamente, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo tres categorías como en iris, bengínica, cetose, versicolor, sería mala idea, por ejemplo, tratar de unir las virgínicas con las versicolor o así para tener un problema binario. Entonces no es algo que yo haría para poder usar la curva rock. De hecho, yo particularmente prefiero siempre usar validación cruzada para medir el error de un método. ¿Ok? Pero si tiene sentido, pues sí. Ok, me dice por aquí Esteban que hay otra que se llama processing.label encoder, que es una función que la convierte. Ok, pero lo que no sé de todos esos, porque yo intenté algunos, Esteban también, bueno, por ahí se los dejo para que ustedes lo prueben y por favor nos dicen en el foro para aprender todo. Es, como le digo yo, que el sí es 1 y que el no es 0. Ven, es que cuando el código, sí era muy fácil, si yo tuviera un código, si el string, el problema, cuando yo tengo el siguiente problema, que 1 es un string y me lo pase a un número 1 y 0 es otro string y me lo pase a 0 muy fácil, pero el problema aquí es que yo tengo que decirle que sí es 1 y que no es 0. Pero bueno, entonces excelente. Y si alguno encuentra alguna solución, les agradezco. Ahí Esteban pone una, Freddy nos pone otra y por ahí vi alguna otra. Entonces les agradezco ahí si lo ponen en el foro para aprender e incluso mejorar el código de la clase de una manera más directa, que no sea hacerlo como lo hice yo completamente a pie. Bueno, ¿cómo agregar dos curvas ROC en un gráfico? Porque justamente la idea es comparar. Entonces la gracia está en tener dos curvas ROC. Entonces, por ejemplo, voy a meter aquí una curva ROC con Random Forest. Un poquito más grande. Aquí estoy corriendo Random Forest. Y entonces queda una instancia de bosques. Corro Random Forest con 10 árboles. 100, perdón, árboles. Y máximo feature, esto no lo habíamos usado, ¿eh? Que en cada árbol use máximo 2 variables. Selecciona al azar 2 de las 5. Entonces creo y entreno. Y entonces ven que aquí grafico, este es lo más grande, aquí simplemente lo que estoy haciendo es lo mismo de antes. Genero
Este, en ver por qué este código está tan enredado. Genero aquí, sí, la curva rock para árboles, ven con rock curve, que aquí los nombres están muy largos. Es el PRN de la instancia de bosques, el PRN de la instancia, el PRP de la instancia de bosques, el umbral de la instancia de bosques, y aquí genero la curva. Ojo, aquí sí hay una diferencia. Vean que acá, así es como le paso la probabilidad en el método de bosques. Y ahí no nos fue tan estándar Python como creíamos. Vean que aquí es diferente como lo hice en Support Vector Machines, que en R también vivimos con ese problema, que es diferente en cada método. Vean que aquí yo lo hice con esto. Resultado punto decision function en el test. Así me dio la probabilidad. Y en Random Forest es un poquito diferente. Entonces vean que aquí en Random Forest es con todo esto. Instancia.bosques.predict guión bajo proba, ese me da la probabilidad. Ok, entonces ahora aquí ploteo la curva rock para support vector machines, que ya la tenía calculada arriba, y aquí ploteo la curva rock para bosques aleatorios. Estos ya los tenía calculados arriba, estos vienen de arriba que yo los había calculado. Acá están los que calculé de bosques, y entonces en el eje X precisión positiva, precisión negativa, y aquí de nuevo, con este PL plot, tiro el gráfico de Support Vector Machines. Y con este hago el gráfico de bosques, de la curva rock de bosques. Con esto calculo recuerden que estoy calculando aquí el umbral óptimo. Eso es para dibujar este triangulito. Eso se puede quitar si quieren. Este también lo hice allá en Support Vector Machine. Voy para arriba, perdón. ¿Dónde fue? Aquí. Aquí es que me queda más largo el código porque le puse nombres muy largos a las variables. Entonces me está quedando todo muy largo. Y entonces estos se encuentran esto. Pero bueno, observen que aquí, entonces ya tengo la curva rock de Support Vector Machines en azul, la curva rock de bosques aleatorios en naranja y los umbrales de ambos métodos. Entonces pareciera a ojo de buen cubero, como decimos en Costa Rica, que es mejor bosques aleatorios. Bueno, definitivamente sí, ¿verdad? Viendo la gráfica. Ahora, si queremos estar seguros, pues calculamos el área bajo la curva. Vean qué fácil. Rock AUC score y le paso el nuevo Y y la instancia de bosques aleatorios, las probabilidades, vean que aquí se ve con toda claridad que es distinto. Vean. Esto es para Support Vector Machines y esto es para bosques. Imprimo el área bajo la curva de bosques. Imprimo el área bajo la curva de Support Vector Machines. Entonces vemos que esta es 94 y esta es 90. Entonces definitivamente es mejor bosques aleatorios. Ok, excelente, muy bien, muy bien. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Me dice Esteban. Ok, no, está bien. Ok, muy bien, no tengo otra pregunta. Bueno, para terminar la clase y el curso, en esta tarea vamos a usar de nuevo recursos humanos, pero la idea acá es comparar todos los métodos vistos en el curso. Los vamos a comparar usando training testing, los vamos a comparar usando validación cruzada con 10 grupos y los vamos a comparar con la curva rock. A ver cuál da mejor. Luego vamos a hacer lo mismo para Titanic. Hay una computadora aquí que está calentando. Entonces vamos a compararlos usando training testing. Vamos a compararlos. Esto grafique el árbol, por favor, ignórenlo. Se me quedó de la tarea vieja. No hay que graficar árboles. Ya, aquí lo que interesa es un enfoque más de Machine Learning, de ver cuál da mejor. Entonces vamos a ver cuál da mejor usando el enfoque Training Testing y cuál da mejor usando validación cruzada.
¿Ok? ¿Y cuál da mejor? Usando la curva ROC para ver si coincide o no coincide. Luego lo mismo para el ejemplo de Handwritten Data y este que es una programación a pie de esta red neuronal. ¿Okay? Entonces esos son los 4 ejercicios de la tarea. Les iba a dejar una jerarquía de métodos predictivos, pero se hace muy pesada la tarea. Pero es lo ideal. En Python uno debería al final tener una jerarquía que adapte todos los métodos a lo que uno quiere hacer y a uno le gusta hacer. Entonces Python tiene ese poder que en R es más difícil, que es, digamos, personalizar todo, por decirlo de alguna manera, en clases propias, como hicimos con los métodos exploratorios. Ok, bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Esta tarea, como siempre, pues sería para de hoy en 8. Ajá. Ok, me dice Bernie, ¿qué recomendaciones daría para los siguientes pasos que debemos seguir en Python? Bueno, Bernie, seguir trabajando, la única manera es seguir trabajando ya en la vida real con Python y seguir aprendiendo y aprendiendo, ¿verdad? Hay mucho que se puede hacer con Python. Entonces, depende, ¿verdad? En Python se pueden hacer cosas muy bonitas. En R se llega con más facilidad a veces a los resultados, pero definitivamente con Python tenemos resultados que gracias a que Python es un lenguaje de propósito general son mucho más fácilmente integrables a todos los sistemas de una organización. Entonces, si estamos pensando en Machine Learning, en automatizar cosas, puede ser mejor estar en Python. Y entonces, bueno, y seguir trabajando en esto, nunca deja uno de aprender. Yo tengo 30 años de trabajar en análisis de datos, desde que se le llamaba análisis de datos, análisis de données allá en Francia en el año 97, que hice mi doctorado. Y sigo aprendiendo todos los días y en todos los cursos que doy. Ustedes mismos, los estudiantes, me enseñan montones, viendo soluciones de tareas magníficas que ustedes hacen y cosas que ustedes postean, etc. Pero no queda de otra que seguir dándole, ¿verdad? Esto es de no acabar por dicha. Me dice Franco Condori, profesor, ¿será que puede dejar algunas referencias bibliográficas en el foro para profundizar en estos modelos, tanto en la parte teórica como en el código Python? Sí, 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 claro que sí, con mucho gusto. Lo principal en la parte teórica, si usted no es alumno de nosotros, Franco, no recuerdo, es llevar los cursos de probidad para que profundice más en los métodos en sí, ¿verdad? Pero hay muchísimas referencias que puedo dejarles ahí. La mejor referencia, si ustedes quieren aprender esto teóricamente, es más, se lo voy a mostrar. El mejor libro del mundo para aprender Statistical Learning o Machine Learning o Data Mining, como quieran llamarlo, es este que yo estudié en el curso de Stat 315 allá en Stanford hace varios años, pero sigue siendo el mejor libro que existe. Que se llama, a ver si me lo encuentro, este libro. O sea, no le puedo dar otra referencia. Esto es lo mejor que existe. El libro de Trevor Hastert, Robert Tixirani y Jerome Friedman, los elementos del aprendizaje estadístico, data mining, inferencia y predicción. Ese es el mejor libro. Además, yo no sé si ese libro se puede bajar de gratis en internet. Ellos ya lo pusieron gratis. Entonces, si usted quiere estudiar esto de verdad, ¿okay? El que diga que estudia esto de verdad tiene que leer este libro. Ahí vienen, vean. Los modelos lineales, los métodos de clasificación, la regularización, los kernel, incluso los algoritmos EM, que no los estudiamos en profundidad porque son un poquito difíciles, los métodos basados en árboles, vean, regresión, clasificación, boosting, todo eso viene aquí explicado con absoluto detalle. Se me está pasando muy rápido esto. Ven acá los modelos aditivos, boosting, random forest, redes neuronales, absolutamente estudiado a fondo y comparaciones con boosting. Si quiere estudiar esto de verdad, aquí está Support Vector Machines, totalmente estudiado, pero a fondo, como se dice. Los K vecinos más cercanos, veanlos aquí, espérense, ¿qué se me hicieron? Aquí está, los métodos de K vecinos más cercanos, estudiados con todo detalle. Y después aquí está el aprendizaje no supervisado, ahí está reglas de asociación, clustering análisis, análisis en componentes principales,
todo. Así es que este libro se estudia en Stanford en dos cursos, eh, que son el Statistical Learning, el 315, aquí está, es el 315. Ahí tengo todas las tareas y todo. Ujú. Vamos a mostrarles mi solución de las tareas de los cursos. ¿Qué se me hizo? Ok. Entonces, ¿sí? Eso es lo mejor que yo les recomiendo. O sea, realmente si quieren estudiar esto a fondo, les puedo, tengo montones de materiales, pero ahí es así, es en serio, ¿verdad? Es esto haciendo pruebas matemáticas, etcétera. Ven que esto es una tarea de Stanford. Ujú. Ahí está, es pura matemática muy, muy a fondo, ¿verdad? Ese es el tema, que para poder leer eso hay que saber de estas formulitas. Esto es una tarea ahí en Stanford para que ustedes tengan una idea. Ujú. Ok. Y tengo también el curso del profesor Friedman, que es el 315B. Ven, aquí por ejemplo estudiamos bugging y bugging, y aquí nada más les voy a mostrar ahí para que quede la referencia histórica de él da clases escribiendo a mano. No crean que traen PowerPoint. Pero ahí está haciendo toda la brujería china, como dice mi buen amigo Carlos Agüero, haciendo las matemáticas de todos esos métodos. ¿Okay? Entonces ese es otro curso, pero en realidad ambos basados en ese libro que les mostré. Él estudia, por ejemplo, redes neuronales totalmente a fondo. Entonces, ahí está, estudiando redes neuronales y deep learning. Ese libro, en ese libro está todo ese material de esos dos cursos, que creo que es lo mejor que uno puede estudiar si quiere estudiar eso a fondo. Ok, me dice Adrián, de hoy en 8 de clases, ¿no? Ya hoy es la última clase del curso, hoy terminamos el curso. Podríamos seguir todo el año, Adrián, eso sí, estudiando de esto. Pero hoy termina el curso, recuerden que eran 8 semanas y ya cumplimos todos los objetivos, pues creo que estudiamos muy bien los temas. Estudiamos muy en profundidad todo lo que es Python, el lenguaje en sí, en 4 semanas, y después estudiamos Python en ciencia de datos. Creo que, bueno, hay muchos cursos en internet que son muy light y que realmente no profundizan en Python. Entonces, que se quedan nada más en usar comandos. Usar comandos es relativamente fácil. Otra es entender qué es Python bien, y otra es entender qué son los modelos predictivos, como alguno de ustedes está pidiendo bibliografía, que me parece muy importante. Me dice Franco, profesor, ¿cómo podemos integrar Python en la organización como comentaba al principio del curso? Bueno, es que Python es como, o sea, de eso sería difícil de explicar aquí, pero bueno, al tener en Python, por ejemplo, es muy fácil establecer conexiones a web, es muy fácil establecer conexiones a bases de datos, a Hadoop. Es muy fácil en Python hacer menús, digamos, para hacer un sistema completo donde todos los menús, los formularios, donde, por ejemplo, una persona digita los datos para ver si le dan un crédito o no. Entonces, toda esa parte que es la cara hacia el usuario, uno la puede hacer en Python. Muy fácil. Y entonces le pasa todo eso a los modelos predictivos que también están en Python. Y esto sería un poco más difícil de hacer en R. En R normalmente yo tengo que leer los datos de la base de datos, hacer predicciones y subirlos a la base de datos, para que algún otro programa los coja de la base de datos y los muestre. O sea, normalmente en R la comunicación es a través de datos. En Python podría ser directo, gracias a la facilidad que da Python de desarrollar, por ejemplo, interfaces. Si quiere aprender cómo hacer interfaces en Python, hay cursos gratuitos incluso en internet, con videos, etcétera, de cómo se hace todo eso en Python. Por supuesto que, como le decía Adrián, si quisiéramos hacer todo eso, podemos hacerlo todo el año. Pero es relativamente fácil, esa es la parte más fácil. Digamos, hacer menús, hacer todo ese tipo de cosas, ventanas, cajas de diálogo, páginas web, etcétera. Desde Python es bastante fácil. Uh -huh.
Me dice Freddy, para las notas, para efectos de reportar al trabajo, ¿en cuánto tiempo estarían los resultados? ¿Un par de semanas, Freddy? Sí, un par de semanas, unas 3 semanas tal vez, Freddy. Ahí tenga un poquito de paciencia porque estamos un poquito atrasados. Ahí me está ayudando Andrés, el profesor Andrés Navarro, pero son 50 tareas y son bastantes cosas. Entonces, tal vez 15, 22 días máximo, Fred, ya vamos a tener las notas. Eso es importante para todos. Las notas ustedes las pueden consultar en el aula virtual. Luego a todos aquellos que aprueban el curso les estaremos enviando, sobre todo para los que no son de Promidad, como es usual, un link en donde van a poder bajar el certificado de aprobación. ¿Ok? Eso dentro de unos 15, 22 días, Fred, y compañeros y compañeras. Entonces les estaremos enviando un link con donde pueden bajar los resultados. Las notas las pueden ver en el aula virtual, ahí van saliendo. Me dice Freddy, perfecto, notificar, ok. Dice Wilmer, la encuesta tiene una fecha límite para enviar. Sí, Wilmer, la encuesta le agradecemos mucho si la envía. La encuesta tiene unos 22 días también máximo para entregarla. Eso les agradecemos. Ojalá todos pudieran hacer la encuesta que viene al final del aula virtual para que nos digan lo bueno, lo bonito, lo malo y lo feo del curso. Eso siempre lo agradecemos mucho porque nos ayuda a mejorar para la próxima versión del curso. Bueno, me dice Freddy, excelente curso, muchas gracias Freddy. Pues hemos hecho un esfuerzo muy grande entre Andrés Navarro y mi persona para darles un curso de profundidad, como pues siempre tratamos de hacerlo en, en Promidad. Me dice Wilmer, esa es una buena pregunta, ¿nuestros accesos al aula virtual tienen caducidad? Sí, sí. Los accesos al aula virtual dentro de unos 15 días máximo mueren. Entonces, si les interesan los materiales, las cosas, tienen que bajarlos. Y qué hecho que me lo pregunta Wilber, porque a veces el aula virtual la cerramos y la desaparecemos, la borramos del servidor. Y después nos empiezan a decir que les mandemos los materiales por correo. Es absolutamente imposible, porque son demasiado grandes las presentaciones, demasiado grandes por correo, eso no se puede ir. Entonces, valga la pregunta de Wilmer, aquellos que les interesen los materiales, los videos sí quedan en el canal de YouTube por un tiempo más, eso sí, pero aquellos que les interesen los materiales tienen que bajarlos. Después, si los piden por correo o cualquier cosa, lo sentimos mucho, pero se vuelve imposible. Entonces ahí también respáldelos bien, porque siempre hay gente que un año después quiere traer los materiales. Tal vez ya el curso ni siquiera existe, ya ha cambiado muchísimo. Bueno, Roberto, muchas gracias por su comentario, que me dice excelente curso, gracias profesor, con muchísimo gusto. Entonces, bueno, vamos aquí a abrir el video nada más para despedirnos. La verdad, agradecerles también a ustedes la participación en este curso, han sido excelentes estudiantes. He visto tareas impresionantes de las cuales he aprendido muchísimo. Ha sido un curso muy difícil, hemos tratado de profundizar, yo sé que es difícil, pero la idea es profundizar, queremos profundizar en Python, porque ya les digo, ustedes pueden encontrar muchos cursos de usar comandos en Python, pero de eso no se trata porque en el fondo entonces no se entiende nada. La idea de este curso ha sido profundizar en el lenguaje Python, profundizar hasta donde es posible en los métodos, porque la idea es que ustedes ya los conocen, pero hemos colocado videos para aquellos que no conocían los métodos. Aquellos que no son de Promidad, pues ojalá se animen y se matriculen en el programa experto para que estudien todos los métodos más a fondo y más despacio. Es imposible aprender todo lo que son los métodos exploratorios y predictivos en 2 meses. Es imposible. Eso requiere mínimo un año para entenderlos a un nivel aceptable y para aprenderlos completamente toda la vida. Yo tengo 30 años y todavía hay algunos que no entienden completamente. Entonces, eso requiere toda la vida. Pero entonces, bueno, agradecerles muchísimo el haber estado en el curso. Repito algo que ya me preguntaron, en unos 15, 22 días ya estarán las notas y les estaremos enviando un link para que puedan bajar los certificados de aprobación del curso. Esperemos que todos ganen el curso. Dios primero, pues yo sé que las tareas han estado cargadas, largas, pero es la única manera de aprender. La única manera de aprender esto es haciendo.
Uno puede oír conceptos, cuentos, etcétera, pero así no se aprende. La única manera de aprender es haciendo, peleando con datos, peleando con problemas, y todos los días aprende, ¿no? Yo he hecho muchos proyectos de minería de datos en R, sobre todo, y en Python, y siempre uno termina aprendiendo un montón de los proyectos de los datos reales. Bueno, muy bien, entonces, antes de despedirme, ver última vez ahí los comentarios. Bueno, me dice Franco, gracias profesor por todo lo enseñado, hasta la próxima oportunidad. Si existirá algún curso que continúe bueno, podría ser, Franco, que exista un curso. Estamos también planeando un curso, les anuncio, para el segundo semestre de R avanzado, programación R avanzada, en el que vamos a enseñar cómo hacer paquetes en R, cómo empotrar códigos C++, C, Java, todo eso en R. Realmente un R, programación vectorizada en R, más de programación paralela en R, Hadoop en R, todo eso para el segundo semestre, que estamos preparando ese curso en conjunto con Carlos Agüero, por si les interesa. El curso de Python, esperamos volverlo a ofrecer el segundo semestre o tal vez el año que viene. Vamos a ver cómo, hay mucha gente que lo está pidiendo, pero vamos a ver si tenemos tiempo. Ok, me dice Violeta, muchas gracias profesor por el contenido del curso, con muchísimo gusto. Violeta, qué bueno que les ha gustado. ¿Van a hacer algún curso de escala? Pues no, Violeta. Nosotros sí trabajamos exclusivamente en Promidad, en R y en Python. Es lo que nosotros trabajamos exclusivamente. Bueno, en SQL, MySQL, ese tipo de cosas, pero esos son los lenguajes que nosotros siempre usamos, en los que tenemos experiencia, para poder, digamos, hacer cursos de alto nivel. Bueno, Wilmer me dice muchas gracias por el curso, bueno, con muchísimo gusto. Y Freddy por ahí me dice que ok, CatCode sí funciona. Ok, Freddy, le agradezco mucho si nos lo pone en el foro para el tema de la conversión de la variable. ¿Okay? Porque aquí la gente no ve lo que usted me está poniendo, solo yo lo veo. Ah, bueno, no, creo que usted se los mandó a todos. Ah, no, solo me lo mandó a mí. Se los puede mandar a todos, pero mejor si queda en el foro, porque esto se desaparece rápido. Entonces, por favor, ponerlo en el foro ahí como un post para poderlo usar todos. Ok, sí, porque esa es mucho más rápido que lo que hice yo, que lo hice completamente a pie. Bueno, la verdad, un gusto haberlos tenido. Muy buenas noches. Nos vemos Dios mediante en el futuro. Espero en algún otro curso, en alguna conferencia. Nos vemos para conocerlos, ojalá personalmente, a la mayoría de ustedes. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por confiar en nuestros cursos. Esperamos hayan aprendido muchísimo. Cualquier duda, pues sigan adelante. Ahí con mucho gusto Andrés y yo estamos tratando de poderles responder con prontitud, y a veces nos la ponen difícil también a nosotros, ¿no creen? De errores y cosas que salen como siempre, pero de eso se trata. Muy buenas noches, muchas gracias y nos vemos Dios mediante en el futuro próximo. Gracias, buenas noches.